Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUT, coordinador nacional de Primero Justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, hoy. Andrina, por la invitación. Muchas Interesantes temas en agenda. El día de hoy se levanta el plan de racionamiento o el plan de cargas eléctricas en todo el país, lo que es una señal de que debería reactivarse el aparato productivo. ¿Cómo ve usted este anuncio? Mira, ojalá. Yo creo que el problema del país, como todos lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, es que no hay producción en Venezuela. Y además de que no hay producción, no hay electricidad, además que no hay producción ni electricidad, no hay tampoco seguridad jurídica. Y nosotros estamos convencidos que la única solución que tiene el país para generar empleo, para generar además de empleo alimentos que antes producíamos y ya no producimos, para producir medicinas que antes producíamos y no producimos ahora, es que se reactive todo lo que tiene que ver con las empresas, con el sector privado, con la inversión, con la generación de productos hechos en Venezuela. Y lamentablemente eso va mucho más allá de tener electricidad o no, tiene que ver con que el gobierno realmente le abra las puertas, le dé la confianza a la producción nacional. Y eso no está sucediendo en Venezuela. Diputado, el día de mañana ocurren varias cosas importantes. Por supuesto, la más importante es el significado histórico de la fecha. La sesión que se debería realizar en la Asamblea Nacional. ¿Está previsto que asista el presidente de la República, Nicolás Maduro, como es tradición a este acto? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en este sentido? Bueno, a esta hora no se sabe, Andrina, si va el Ejecutivo Nacional mañana. En toda la tradición de Venezuela, el Ejecutivo está en el Salón Elíptico, abre el cofre que tiene el Acta de la Independencia y hay un acto protocolar que significa la unión de un país que está celebrando nada más y nada menos que su independencia. Pero te reitero, yo vengo ahorita a la Asamblea Nacional y no sabemos todavía ciencia cierta si irá o no. Son las cosas que son increíbles, porque yo soy de los que piensa que el líder, o el que quiere ser líder, o el que está en el papel de líder, su responsabilidad es convocar al país, es unir al país, es llamar a que todo el mundo ponga lo mejor para sacar al país de la crisis. Y lamentablemente tenemos un presidente que lo que hace es pelear con el país. Pelea con el sector privado, pelea con los sindicatos, pelea con los medios, pelea con la Asamblea Nacional, y así es imposible que podamos lograr los cambios urgentes que requiere Venezuela. Mañana también se cumplen 6 meses de instalada la Asamblea Nacional. Esto también supone un desafío para la oposición venezolana cuando el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, dijo que daba 6 meses para la salida del presidente de la República. ¿Cómo se calibra esta situación en función del tiempo y lo que se ha hecho en la Asamblea Nacional hasta el momento? Mira, te lo pongo en contraste. El año pasado, que Diosdado Cabello era presidente de la Asamblea Nacional, se aprobaron en todo el año apenas 3 leyes. Nosotros en este año tenemos entre leyes aprobadas y leyes por aprobarse más de 30 leyes distintas. Todas las leyes que hemos aprobado son de carácter social. Yo quiero volver a recordar leyes como el Cestaticket de nuestros jubilados y pensionados. Esa ley la aprobamos. Quien la tiene frenada es Nicolás Maduro. Es el colmo que esa ley, que lo que busca darle a todos nuestros abuelos para que ellos puedan tener alimentos y medicinas y dinero para que ellos puedan tener alimentos y medicinas, el presidente Maduro frenó esa ley. La ley que le da el título de propiedad a la gente de la Misión Vivienda, la frenó Maduro también. Una ley importantísima, Andrina, que es una ley que obliga al gobierno a abrir las puertas de Venezuela para que venga cooperación internacional, es decir, comida, alimentos, medicinas de otros países, que la aprobamos en la Asamblea Nacional, el gobierno también la frenó. Otra ley importantísima, la ley del Banco Central, que lo que busca es regular la inflación y vencer la inflación, el gobierno también le echó para atrás. Diputado, más allá de este contraste que usted establece, ¿cuál pudiera ser el balance en una sola palabra? El balance significa cambio. Y nosotros hemos hecho leyes, investigaciones, y lo que tú preguntabas, en estos 6 meses estamos señalando un rumbo muy concreto, que es el referéndum revocatorio. Acerca del referéndum revocatorio, hace pocos momentos en la rueda de prensa que se acostumbra a dar los días lunes en la sede de Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa decía: alerta con el Tribunal Supremo de Justicia para que no vaya a haber un freno para el referéndum revocatorio. ¿Cuál es el estatus hoy
de esta iniciativa de activación del referéndum revocatorio cuando distintos voceros, representantes del Ejecutivo Nacional, han dicho que los tiempos no dan? Mira, es una cosa increíble porque el gobierno debería ser el primero que colaborara para que tengamos una solución a la crisis. Cuando nosotros ponemos el referéndum como solución, es la que vemos más democrática de cualquier opción que pueda tener Venezuela, porque es preguntarle a ti, Endrina, a mí, a todas las personas que nos están viendo, cuál es el destino que queremos para Venezuela. Es a través del voto y donde cada venezolano que nos está escuchando va a tener la oportunidad de decidir cuál es el futuro que quiere para el país. Y es increíble que el gobierno lo que hace es bloquear el referéndum, pero se equivoca. Cuando tú ves, por ejemplo, el esfuerzo heroico que hicieron los venezolanos para validar la firma. En el estado de Aragua, el gobernador boicoteó por todos lados la validación de la firma, hasta tumbaron árboles, trancaron las calles y la gente incluso recorrió las calles a pie, cruzaron ríos y la gente fue en todas partes. Yo estuve en Nueva Esparta, bloquearon todo el proceso, la fuerza de la gente logró derribar esos obstáculos y así en toda Venezuela. Entonces, lo que el gobierno tiene que ver es que el pueblo tomó una determinación que no tiene vuelta atrás, que la gente quiere un cambio y que ese cambio tiene que ser democrático y que ese cambio tiene que ir a un nuevo gobierno de unidad nacional, un gobierno de salvación nacional, que reforme la economía, que le dé confianza al sector productivo, que haga que este país se encuentre en lo que lo une y no que siga separado por las peleas que tiene ahora. Esa es la gran oportunidad del referéndum y lo más importante, Endrina, lo vamos a lograr. No hay fuerza que pueda detener la decisión del pueblo venezolano a cambiar y saltar hacia el futuro. Diputado, desde el punto de vista de estrategia política, ¿qué representa que el referéndum revocatorio no se realice este año, sino el año que viene? Mira, es que no hay ninguna razón para que no sea este año. El referéndum se solicitó el 9 de marzo. Cuando el referéndum se hizo con el presidente Chávez, y cabe destacar que el presidente Chávez se sometió al referéndum, en ese momento se hizo en 4 meses. Cuando el presidente Chávez pidió el referéndum para la reelección indefinida, se hizo en 2 meses ese referéndum. Cuando el presidente Chávez murió y se hicieron las elecciones presidenciales, se prepararon en apenas 30 días. De manera que, ¿por qué el CNE va a poner excusa tras excusa tras excusa? Y todos esos obstáculos los hemos ido saltando y hemos ido venciendo todos esos obstáculos. Y te digo algo, Endrina, para que la gente lo tenga clara, lo que queda es un solo paso nada más para el referéndum. El paso de que la gente vaya a poner su huella y el 20% del registro electoral, poniendo su huella, activa ya de una vez por todas la fecha del referéndum. Estamos a mitad de año. El referéndum ha podido haber sido ya si el CNE le hubiera dado la gana. Por eso yo quiero ser muy claro. Si el gobierno quiere la paz como la queremos nosotros, si el gobierno quiere la Constitución como la queremos nosotros, si el gobierno cree en el pueblo como creemos nosotros, si el gobierno quiere solucionar la crisis como queremos nosotros, entonces vayamos a la gente, preguntemos a la gente, apelemos a la gente, que sea el pueblo, que es el dueño del país, el que tenga la palabra final. Esto no se trata de otra cosa, sino que los venezolanos, que son los dueños de Venezuela, tengan la capacidad de votar y de construir un nuevo gobierno que no es de la oposición, tiene que ser un gobierno de unidad nacional con un programa concreto de rescatar la economía, de rescatar la parte social. Hay problemas que hemos visto hoy en las noticias, Endrina, que nos tienen que llamar a todos los que somos padres como tú y como yo, el hecho de los niños desnutridos en los hospitales, el hecho de que la Fundación Bengoa dice que 1 de cada 4 niños está desnutrido. ¿Cuál es la Venezuela que estamos sembrando cuando el gobierno no le duele eso, cuando no permite que vengan ni siquiera los alimentos que otros países ofrecen? Acerca de las respuestas que ha planteado el Ejecutivo Nacional, como lo son los CLAP, ¿cuál es la valoración que usted hace acerca de estas iniciativas? Mira, que los CLAP es algo que merece la pena ser analizado. Es una bolsa que le dan a la gente, que la gente la compra, no es regalada, que adentro lo que tiene son puros productos privados, azúcar Montalbán, productos de Polar, es decir, el gobierno que supuestamente tiene fábricas de alimentos, todos son productos de empresas privadas los que están allí. A la gente le dan una bolsa hoy, supuestamente el próximo mes se la dan y no se la dan porque la mayoría de las veces no repite. Ya se está bachaqueando con los productos de los CLAP y al final significa partidizar la barriga, partidizar el estómago de los venezolanos. Es indigno que eso se tenga que llevar además a través del PSUV. Esa no es la Venezuela que quiere el gobierno, que no quiere el país. La Venezuela que tiene Maduro en su cabeza no es la Venezuela que queremos los venezolanos. Yo creo en una Venezuela donde nosotros podamos producir alimentos y donde tú como madre
de familia, yo, cualquiera de nosotros, podamos ir al mercado sin colas y podamos ir, te va a parecer increíble esto, pero podamos ir a la hora que nos dé la gana, a comprar los productos que nos dé la gana, a comprar la cantidad de productos que querramos para nuestros hijos, sin tener que estar sometidos al tormento que significa pasar hambre. La gente está comiendo, como tú sabes, mal o no está comiendo. La mayoría de los venezolanos ya no comen 3 veces al día. La gente está, te pongo un ejemplo que vi el otro día en el Centro Cultural La Estancia, allí en Altamira, que es de PDVSA. La gente hace colas en la mañana para buscar los mangos que están en el jardín, porque no es exageración ni chiste. La gente está comiendo mango porque no hay más nada que comer. Y es increíble que al gobierno no le duela eso. Ante esa realidad que usted describe y ante la realidad que el gobierno también describe, hay como una necesidad de un punto de encuentro en la concreción de un diálogo. ¿Qué hace falta para que se lleve a cabo el diálogo como una fase de reactivar la situación del país? Mira, el problema es que el gobierno no tiene credibilidad. Es decir, no hay diálogo posible que le vaya a sumar a Maduro o al gobierno credibilidad, porque es un gobierno que ha tenido todo el poder y lo que ha hecho es arruinar a Venezuela. Se la han robado, la han arruinado y la han destruido. Para mí el diálogo más importante es con el pueblo, y el diálogo más importante en una democracia es el voto. Y si yo fuera Nicolás Maduro en este momento, yo más bien lo que quisiera es tener la grandeza de preguntarle al pueblo venezolano cómo lograr a través del voto una solución a la crisis. Y no como están ellos, aferrados al poder, que lo único que les interesa es estar amarrados a unos beneficios que solamente les convienen a ellos, mientras el país pasa hambre, mientras el país no se puede curar, mientras el país vive en la mayor inseguridad. Entonces, aquí el diálogo más importante que Venezuela tiene que materializar ya se llama el referéndum revocatorio, porque es cada venezolano y venezolana hablando, decidiendo. Ese es el diálogo más bonito, más constructivo y más fuerte que podemos construir en el país. Para mí ese es el gran diálogo que hay que promover y es el que vamos a lograr porque es un derecho que está en la Constitución y hemos dado muestras muy claras de que tenemos una fuerza de millones de venezolanos que lo que quieren es ese cambio en paz. El referéndum es la paz, el referéndum es el diálogo del pueblo con el pueblo, el referéndum es abrir una puerta al futuro para construir un gobierno de unidad nacional y de salvación de Venezuela. El diputado Elías Agua, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, decía que el diálogo no se concretaba por las fracturas internas que existen en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Usted considera que esto es cierto? No, para nada, para nada. Más bien lo que estamos es muy claro. En la unidad estamos muy claros que nosotros necesitamos materializar de una vez por todas el referéndum revocatorio. En la unidad estamos muy claros que ojalá pudiéramos tener un diálogo con un gobierno serio. O sea, que usted no ve posible que se sienten a corto plazo el gobierno y la oposición venezolana para definir una ruta de acción. Mira, siempre tiene que haber comunicación, siempre tiene que haber en democracia el espíritu del diálogo. Pero lo que no puede haber es, y es absolutamente impensable, que algo como un derecho constitucional como el referéndum va a ser sometido a un diálogo, a una negociación. Eso es innegociable, eso no existe. Ese es un derecho que va para adelante y nadie lo va a frenar. Si el gobierno quiere hablar sobre cómo reformar la economía, sobre cómo lograr que la asamblea sea respetada, sobre cómo lograr la libertad de los presos políticos, sobre cómo lograr reactivar el aparato productivo, bienvenido sea, porque son los problemas del país. Pero hay temas que no son sujetos a diálogo alguno, y entre ellos hoy el referéndum revocatorio no va a ser nunca sometido a ningún diálogo ni a ninguna negociación. De manera que el gobierno lo que tiene que ver es cómo ellos convierten la oportunidad de un diálogo en más bien cómo resolver un país donde no haya cola, donde no haya inflación, donde haya verdaderamente la creación de producción nacional y donde haya verdaderamente respeto a las instituciones. Eso es lo más importante, pero tratar de dialogar para buscar que no haya referéndum, eso es impensable. Diputado, en las redes sociales se volvió tendencia un viaje que usted realizó recientemente fuera del país. ¿Cuál era el objetivo de ese viaje? Y desde el punto de vista político, ¿cuál es el impacto para Venezuela? Mire, yo lo que creo es que simplemente hay una preocupación en el mundo entero por lo que está sucediendo en el país, en todas partes. Venezuela, en cualquier parte del mundo, da dolor porque la gente lo que ve es el sufrimiento de nuestro pueblo. Quien pareciera no verlo es el propio gobierno.
y en todas partes hay preocupación. Tú ves, la OEA se dedicó completa al tema de Venezuela, el Parlamento Europeo se dedica a Venezuela, en el caso de UNASUR el tema es Venezuela. ¿Cómo es posible que el mundo entero esté preocupado, angustiado por lo que pasa por el país y el gobierno pareciera que vive en otro planeta, como indiferente a los problemas reales que ellos pudieran solucionar simplemente abriendo la cooperación internacional, que nos traigan medicina a los países que quieren traer medicina, alimentos a los países que nos quieren donar alimentos, o la posibilidad de abrirse a que sea el pueblo venezolano quien a través de un diálogo sea el que construya ese gobierno de unidad nacional, porque aquí se trata de unir al país. Aquí nadie solo puede. Un gobierno de unidad nacional y de salvación nacional, Endrina. Esa es la única vía para que verdaderamente podamos superar la enorme crisis que tenemos. Bueno, le damos las gracias a Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad y coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información en Noticiero Venevisión.